Bendiciones hermanos, sean bienvenidos una vez más a la lección número 2 de esta semana de enseñanza y oración con nuestro tema Un líder espiritual en nuestros tiempos. Recordamos nuestro texto base que es Malaquías 2:7 y nos dice porque los labios del sacerdote han de guardar sabiduría y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Hoy veremos la lección número 2 que trata sobre el carácter. Y iniciando, ¿verdad? De una vez, de buenas a primeras, el carácter es un tema interesante. Podemos iniciar tal vez entendiendo que cómo se define el carácter o digamos cuál es la definición de carácter y encontramos que según la Real Academia Española, el carácter se puede definir como el conjunto de cualidades o circunstancias propias de una cosa, de una persona o de un colectivo que las distingue por su modo de ser o obrar de las demás. Entonces, con esta definición entendemos que el carácter es ese conjunto de cualidades, de circunstancias, de vivencias, de cosas que hemos sentido, que nos han pasado, que nos han procesado, que nos distinguen uno del otro, ¿verdad? Nos distingue a una cosa, a una persona o un colectivo, uno del otro. No, el carácter podemos decir que nos hace únicos, ¿verdad? Y nos distingue, como lo dice la definición, por el modo de obrar. Claramente yo me comporto y trabajo y soy una persona diferente a todos ustedes y es mi carácter quien me da como esa definición y me dice, ok, esta persona es así, esta persona es así, esta persona es así. Y también por esta definición entendemos que el carácter es algo que se forma a través de cualidades, a través de circunstancias, a través de vivencias, a través de sentimientos, a través de enseñanzas, a través de conocimientos. Entonces el carácter es algo que tal vez podemos pensar que está siempre cambiante, ¿verdad? Siempre hay una evolución o un cambio, ¿verdad? Una renovación, una mejora, si lo queremos ver por ese lado. Y entonces entendemos verdaderamente cómo se define el carácter. Ahora, entrando en materia espiritual, todas las cosas que nos definen, todas las cosas que hacemos, estas cualidades y todas estas circunstancias que nos habla esta definición de la Real Academia Española, tienen un efecto. Y toda cualidad o circunstancia propia es la que llena nuestro carácter. Entonces podemos decir que el carácter viene a servir como una parte importante de nuestra identidad. ¿Por qué de nuestra identidad? Bueno, van de la mano. Sé que hemos hablado sobre la identidad en Cristo en semanas de enseñanza anteriores, entonces no nos vamos a adentrar mucho en este tema, pero la identidad y el carácter sí van de la mano. Si mi identidad es en Cristo, soy un hijo de Dios, mi identidad está en las Escrituras, los dichos de la boca del Señor no me abandonan, entonces mi carácter, por la definición que hemos leído, ¿verdad? Que es el conjunto de cualidades, circunstancias, vivencias, etcétera, etcétera, debe reflejar mi carácter, las cosas que me conforman. O sea, debe reflejar mi identidad. Y ustedes podrán pensar y se podrán estar preguntando, ¿por qué el carácter? ¿Qué es importante del carácter? Bueno, hay una cosa que es muy importante del carácter y es que para alguien o para todos nosotros, como hemos y entendimos en la lección anterior sobre de dónde nace el liderazgo, qué es el liderazgo, qué fue lo que pasó, porque ahora todos tenemos ese deber, ¿verdad?, de representar a los nuestros delante del Señor. El carácter es lo que prácticamente nos va a hacer o deshacer. En inglés le llaman make it or break it para cada uno de nosotros. Y el carácter es algo en lo que el Señor nos trabaja no solo a los líderes, sino a todos. A todos el Señor necesita que nosotros tengamos un carácter que se haya formado, definido, trabajado con cualidades y circunstancias que lo reflejen a Él. ¿Y por qué? Y bueno, no vamos a salir del contexto de un líder, porque obviamente el carácter es importante para
cualquier persona, cualquier cristiano, cualquier persona que tenga una relación con el Señor. Pero dentro del contexto del líder, el carácter es de suma importancia, porque a la medida a la que nosotros trabajemos nuestro carácter a imagen y semejanza del Señor, a la medida en que nosotros nos mantengamos firmes en lo que creemos, a la medida en que nuestro día a día refleje mi identidad y mi identidad sea basada sobre Cristo, sobre ser un hijo de Dios, sobre las palabras, sobre las escrituras, así vamos a poder nosotros, primero, liderar a la gente. Segundo, cumplir nuestro propósito. Tercero, vamos a poder movernos en conjunción y en la misma línea que el Señor. Y es que el tema del carácter tal vez a veces se piensa muy eh, interpersonal, tal vez se piensa muy, es que tal persona tiene X carácter o así. Pero recordemos que todos estamos hechos a imagen y semejanza del Señor. Entonces el Señor, cuando nosotros le abrimos nuestro corazón y aceptamos y dejamos que Él nos comience a trabajar, lo primero que nos va a comenzar a trabajar es el carácter. Es lo primero. Lo primero que el Señor nos va a procesar es el carácter, porque muchos de nosotros tal vez tenemos, o me ha pasado, a mí me pasaba, tal vez un carácter un poco ya que mengua un poco más. Algunas otras personas tienen un carácter muy fuerte, algunas otras personas tienen un carácter peculiar, pero el Señor nos trabaja a todos a su imagen y semejanza en el carácter que Él necesita que nosotros tengamos para cumplir su propósito. ¿Y cuál es el carácter de un líder? Bueno, vamos les voy a leer algunas características del carácter de un líder. El carácter de un verdadero líder espiritual procura, primero que nada, el aceite y la comunión con el Espíritu Santo. El carácter de un verdadero líder espiritual representa en todo momento la unción que él carga o que esta persona carga. Además, el carácter de un verdadero líder espiritual emula los comportamientos de Cristo, tal y como viene en Primera de Pedro en el capítulo 2, donde nos habla sobre también en Mateo, cuando nos habla sobre la ley suprema. También el carácter de un verdadero líder espiritual reconoce la grandeza y la soberanía de Jehová y no favorece a seguir a hombres, sino a seguir a Cristo. Y estas son solo 4 o 5 puntitos, 6 como mucho, de todos los puntos gigantes que se pueden hablar sobre el carácter. Y es que si nos referimos a la palabra, nos damos cuenta que todas las personas que el Señor levantó les trabajó el carácter. ¿Qué fue lo que pasó con Moisés? Le trabajó el carácter para que pudiera liderar al pueblo. Y aún así, ¿verdad? Recordaremos la historia cuando le da con la vara a la piedra y ya vemos qué fue lo que pasó después. A Josué no le dijo el Señor, esfuérzate, sé valiente, no temas, no caigas, ¿verdad? Tal vez no se describe tanto el carácter de Josué, pero entonces con eso que el Señor le dijo, yo me puedo imaginar que Josué tal vez estaba completamente desfallecido, destruido, con todo lo que pasó con el pueblo, con Moisés, y que ahora a él le tocaba y que lo llamaron. Pero el Señor le habló, el Señor le dijo, esfuérzate y sé valiente, guarda siempre mis mandamientos y yo estaré contigo. Entonces, así como el Señor trabajó, y estos son solo 2 ejemplos, ¿verdad? Pero así como el Señor trabajó a todas las personas, así como trabajó a David, así como se intentó trabajar a Saúl, así como se trabajó a todos, a los apóstoles, a Pablo, a Pedro, a todos. El Señor nos trabaja a nosotros en nuestro carácter, porque nuestro carácter es como esa primera capa de defensa, por llamarlo así de alguna manera, contra los ataques del enemigo. ¿Qué hacemos si nosotros tenemos un carácter que no está fundado sobre la roca, que no está a imagen y semejanza del Señor? Nos vamos a desmoronar. Nos vamos a desmoronar frente a los engaños del enemigo, frente a las situaciones, frente a la prueba, y tal vez nos podamos, como se dice popularmente, ahogar en un vaso de agua. Entonces, el carácter me ayuda y nos ayuda a nosotros como líderes a ver las circunstancias de una manera diferente, a reconocer en el dominio propio y en el espíritu de poder que el Señor nos ha dado, a darnos cuenta y decir, ok,
esta es la situación, esto es lo que está pasando, pero el Señor me dice tales y tales y tales cosas. Pero yo no me voy a permitir que mis emociones se sigan aumentando, que se sigan elevando, que me sigan saliendo de control. ¿Por qué? Porque un líder, como yo les leía, representa en todo momento su unción. Y al Señor no le gustan las personas que son tibias, ¿verdad? Que, ok, en ciertas situaciones estoy bien, pero pasa algo en esta situación en específico y ya no la doy, ya me fundí, ya no la doy, ya no quiero nada, me cierro, me bloqueo y ahí termina el asunto. Entonces, por eso es el carácter una de las primeras cosas en las que el Señor nos trabaja, porque muchos de nosotros tenemos un carácter peculiar, tenemos nuestras singularidades, ¿verdad? Tenemos las cosas que nos cuestan, tal vez, ¿verdad? Por lo menos yo soy uno siendo completamente transparente con ustedes, a mí no me da pena, que tal vez a veces en algunas situaciones me puedo llegar a ahogar en un vaso de agua. Y lo admito y lo acepto porque el Señor me está trabajando en eso. Pero así como para mí es en esa situación, para ustedes puede ser autoestima, puede ser percepción propia, ¿verdad? Puede ser cualquier otra cosa que es parte de nuestro carácter y por eso el Señor nos lo trabaja. Y por eso nosotros estamos llevando tal vez esta línea y estas enseñanzas. No quiero que se sientan, ¿verdad? Ni mal, ni juzgados, sino que es porque el Señor nos ama. Porque el Señor nos ama, nos sigue recordando esta palabra, nos sigue recordando qué es lo que tenemos que hacer, cómo comportarnos, cómo seguir adelante. Y si nos está hablando de los líderes espirituales en estos tiempos, adivinen qué. Es porque usted y yo, que estamos siendo partícipes de esta enseñanza, somos líderes espirituales en nuestros tiempos. Pero eh, sobre el tema del carácter, yo diría que se puede resumir en dos eh, secciones de la Biblia, específicamente en Mateo capítulo 16 y Mateo capítulo 22. ¿Y por qué yo diría que se puede resumir el carácter de un líder espiritual en estas dos secciones? Bueno, vamos a leer la palabra. Mateo capítulo 16, versículo 24 nos dice, y lo tienen ahí en pantalla. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Les estoy leyendo Reina Valera 1960. Mateo 22, 37, 40 nos dice, versículo 36 de Mateo 22, preguntan, los discípulos le preguntan, entonces, maestro, ¿y en qué se resume toda la ley? ¿Verdad? Porque habían, aparte de los 10 mandamientos, 600 y pico, ¿verdad? Cosas que habían que cumplir. Y Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y más grande mandamiento. El segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces, ¿por qué el carácter de un líder espiritual se resume en estos dos puntos? Bueno, en Mateo 16:24, cuando Jesús nos habla de si que alguno quiere ir en pos de él, que se niegue a sí mismo y tome su cruz, adivinen qué, los líderes siempre deben ir en pos de Jesucristo. ¿Y qué es lo que nos dice el versículo? Ok, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y ese nieguese a sí mismo tal vez lo pensamos como muy ambiguo, así como, uy, niéguese a sí mismo, ¿verdad? ¿Quién sabe qué querrá decir? Bueno, vamos a hablar de qué es lo que quiere decir eso. Niéguese a sí mismo representa, niéguese sus emociones, niéguese sus descontroles, niéguese sus concupiscencias, niéguese si usted quiere algo y el Señor dice que no, niéguese a sí mismo, niéguese, ¿verdad? Y frente a todas estas situaciones que no necesariamente sean situaciones malas, pero que donde yo me vea, puede ser en un ambiente laboral, puede ser en mi casa, puede ser en manejando, puede ser haciendo lo que sea, pero cuando yo me vea en una situación donde me comprometa mi carácter como hijo de Dios y como líder espiritual, adivinen qué dice la palabra. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces, el carácter de un líder espiritual
Por sobre todas las cosas, reconoce que el Señor es soberano y se niega a sí mismo. Se niega a sí mismo por sobre todas las cosas porque Jehová es soberano de sus pensamientos, de sus acciones, de su cuerpo, de su boca, de lo que se dice, de lo que no se dice. Eso es lo que quiere decir, ese niéguese a sí mismo. Y eso es lo que representa para un líder en este tiempo. Niéguese a sí mismo, niéguese a los placeres del mundo, niéguese de lo que sea que comprometa el carácter que lo refleja a usted como un hijo de Dios, como un líder, como un referente, como alguien a quien las personas lo ven y dicen, esto es diferente. Hay que tener cuidado, hay que mantenerse y recordar, niéguese a sí mismo, niéguese a sí mismo, póngase límites usted mismo, dígase a usted mismo que no. Y Mateo 22, 37 al 40, claro, un líder en este tiempo no puede llegar a ser líder si no cumple estos dos. Amar a su Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y amar a su prójimo como a sí mismo. Es imposible. No, en este tiempo lo que el mundo más necesita es una muestra de amor, es una muestra de ese amor que no es ni egoísta, ni egocentrista, ni narcisista, sino que es simplemente un amor genuino del cual nosotros podemos compartir porque el Señor nos amó primero, porque Jehová nos amó primero, porque Jehová nos cambió primero, porque Jehová fue el que nos levantó y nos llamó en pos de Él, porque Jesús murió por nosotros. Y como recibimos todo ese amor tan hermoso, tan implacable e incondicional, nosotros también podemos compartirlo al mundo. Y obviamente guiando siempre todo hacia Jesús, hacia el sacrificio, hacia la salvación y hacia nuestro Dios, y no guiando hacia los hombres. Oremos. Jehová, gracias Dios porque verdaderamente hemos entendido, Señor. Hemos entendido qué es lo que tú nos quieres decir, qué es lo que tú nos quieres hablar, Señor. Gracias, Señor. Señor, te damos gracias verdaderamente porque hemos entendido lo que tú nos quieres hablar, lo que tú nos quieres explicar, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque hemos asimilado el concepto y hemos entendido a qué se refiere el carácter de un líder espiritual. ¿Qué es lo importante? ¿De dónde agarramos? ¿Qué es lo que tenemos que rescatar? Y yo sé que tú nos estás enseñando, Señor, a cada uno de nosotros, porque nos toca ser como esos líderes espirituales. Nos toca ser como ese referente que es para nosotros, Jesús. Gracias, Jehová, yo te doy por mis hermanos y por cada una de las personas que estén escuchando esta grabación en el nombre de Jesús. Los bendigo, Jehová, porque tú honras a los que te honran, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre Celestial. Amén y amén. Hermanos y hermanas, gracias por haberme acompañado en la lección número 2. Espero y los invito el día de mañana a conectarse a escuchar la lección número 3 que vamos a hablar sobre el alma. Gracias, hermanos.